¿Alguna vez has sentido que hablabas con una pared? Como si tus palabras simplemente desaparecieran en el aire, sin respuesta, sin una mirada, sin reconocimiento. No es falta de sonido, es falta de presencia. Muchas mujeres de más de 50 años experimentan este tipo de dolor silencioso. El marido que de repente parece distante, indiferente, ausente, aunque esté físicamente a su lado. Las cenas en silencio, las preguntas que flotan en el aire, los ojos fijos en la televisión, en el móvil, en cualquier sitio menos en su cara. Intentas mantener una conversación, hablar del día, de los niños, de una excursión, y él responde con monosílabos cuando responde. No se trata de un malestar pasajero, es una ruptura del vínculo afectivo, una herida emocional que, si se ignora, puede erosionar lentamente años de convivencia, historias compartidas y amor pacientemente construido. Pero, ¿qué diría Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, sobre este tipo de comportamiento? Un hombre que ignora a su mujer es un maleducado, un descuidado o incluso un egoísta. ¿O hay fuerzas más profundas en juego, fuerzas emocionales inconscientes que él mismo puede no comprender? Freud pasó décadas estudiando los mecanismos del deseo, la represión, la transferencia y la dinámica inconsciente en las relaciones humanas. Sabía que lo que vemos en la superficie es a menudo solo la punta de un iceberg emocional, y es precisamente en este campo, el de las motivaciones ocultas, los conflictos internos y las defensas psíquicas, donde encontramos poderosas pistas para entender qué ocurre cuando el amor se convierte en silencio. En este vídeo exploraremos 7 acciones prácticas y profundamente psicológicas que puedes emprender cuando tu marido empiece a ignorarte, no basándonos en consejos superficiales o frases hechas, sino en la obra de Freud. No se trata de manipulación ni de juegos de poder, se trata de comprensión. Se trata de reconocer que el comportamiento de la pareja a menudo no es una elección consciente, sino un síntoma, una señal de conflictos internos, traumas no resueltos, cambios profundos en la identidad, especialmente en la mediana edad y más allá. No tienes por qué aceptar el abandono emocional, pero tampoco hay que reaccionar con ira, culpa o desesperación. Hay un camino más sabio y consciente, un camino que empieza con el autoconocimiento, la empatía psicológica y el valor de mirar lo que hay detrás del silencio. Un camino que no busca cambiar a la otra persona por la fuerza, sino transformar la dinámica de la relación desde tu propia posición emocional. Desenredemos esto juntos, con claridad, profundidad y respeto, porque mereces que te vean, mereces que te escuchen, y más que eso, mereces entender lo que está pasando para poder actuar con claridad, dignidad y amor propio. Este no es un vídeo sobre cómo reconquistar a alguien, es sobre cómo rescatar el sentido de una relación que parece haberse perdido en el tiempo. ¿Empezamos? Cuando tu marido te ignora, tu primer impulso es interpretarlo como un rechazo. Puedes pensar, ya no me quiere, me está castigando, ha perdido el interés por mí. Estas frases resuenan con fuerza en tu mente, a menudo alimentadas por el dolor de la exclusión. Pero según Sigmund Freud, el comportamiento humano rara vez es lo que parece a primera vista. El silencio, la indiferencia, el desapego, todo esto puede ser un síntoma, no una intención. Un síntoma de conflictos internos, de ansiedad, de cambios psíquicos profundos que quizá ni él mismo sea capaz de nombrar. Freud nos enseñó que el inconsciente gobierna gran parte de nuestras acciones. Comparó la mente con un iceberg. La pequeña parte visible por encima del agua es la conciencia, pero la parte más grande, inmensa y oculta, se encuentra bajo la superficie, el inconsciente. Aquí es donde residen los deseos reprimidos, los miedos no confesados, los traumas olvidados y las defensas emocionales, y donde se da forma a lo que decimos, hacemos y dejamos de hacer. A menudo lo que parece una elección consciente, como ignorar a alguien, es en realidad una reacción automática, una defensa psicológica contra emociones dolorosas que no sabe cómo afrontar. Un hombre que se encierra en sí mismo puede estar enfrentándose al miedo a envejecer, a la pérdida de identidad profesional tras la jubilación,
a un sentimiento de inutilidad o a fantasmas del pasado que resurgen silenciosamente en la madurez. Pueden sentirse incapaces, fuera de lugar, sin propósito, y en lugar de expresarlo, el inconsciente elige el silencio como escudo. No te está ignorando por despecho, sino que puede estar protegiéndose inconscientemente de sí mismo. Esta perspectiva lo cambia todo. En lugar de reaccionar con acusaciones o reproches que solo aumentan la distancia y refuerzan el aislamiento, puedes empezar a ver su comportamiento como una petición de ayuda encubierta. Freud decía que los síntomas son mensajes del inconsciente. Cada neurosis, cada comportamiento repetitivo o inadaptado conlleva un significado. Su silencio es una forma de lenguaje, y como cualquier lenguaje, puede descodificarse, si hay alguien que quiera escuchar con atención. El primer paso, pues, es dejar de interpretar el silencio como un ataque personal. Esto no significa aceptar el maltrato o tolerar la falta de respeto. Significa adoptar una postura diferente, la de la observación clínica, no la del juicio emocional. Pregúntese, ¿qué ha cambiado últimamente en su vida? ¿Se ha jubilado? ¿Tiene problemas de salud? ¿Se siente excluido de sus hijos? ¿Se enfrenta a cambios físicos o económicos? ¿Cuándo empezó a desconectar exactamente? Estas preguntas no pretenden culparle, sino comprender el contexto emocional en el que vive. Al reconocer el silencio como un síntoma, rompes el ciclo del conflicto. En lugar de decir, me ignoras, que suena como una acusación, puedes decir, he notado que últimamente estás más callado. ¿Te parece bien? Es un enfoque que no acusa, no presiona, sino que invita. Y a menudo es precisamente esto lo que abre la puerta al diálogo. Porque en el fondo lo que puede necesitar no es más presión, sino sentir que se le sigue viendo, no como un marido defectuoso, sino como un hombre que lucha con sus propias sombras. Freud creía que la curación comienza con la comprensión, y la comprensión comienza con el valor de mirar lo que duele, no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. El silencio de su marido puede no ser el fin del amor, puede ser el comienzo de un nuevo capítulo, si sabes escuchar lo que no dice. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Freud revolucionó la psicología al demostrar que nuestras relaciones no se rigen únicamente por la razón, el amor consciente o la elección deliberada. Están profundamente moldeadas por fuerzas que operan fuera de nuestro control directo, el inconsciente. Freud creía que a lo largo de nuestra vida acumulamos deseos reprimidos, traumas infantiles, fantasías insatisfechas y miedos ocultos, todo ello almacenado en la oscuridad de nuestra mente, esperando el momento oportuno para emerger. Y estas fuerzas siguen influyendo en nuestras decisiones, sobre todo en las relaciones más íntimas, donde la vulnerabilidad es mayor. En los matrimonios de larga duración, estas fuerzas inconscientes se vuelven aún más activas. Los años de convivencia crean una compleja red emocional, en la que pasado y presente se entrelazan. Un hombre que empieza a ignorar a su mujer puede no estar actuando por amor, sino repitiendo patrones inconscientes que moldearon su personalidad mucho antes del matrimonio. Quizá creció con una madre dominante y ahora, cuando siente que su mujer le reclama atención o expresa necesidades emocionales, se retrae como defensa automática, como si se enfrentara a la misma figura opresora de su infancia. O tal vez haya interiorizado desde niño la idea de que las emociones son un signo de debilidad, una creencia común en las generaciones mayores, reforzada por la cultura de la masculinidad tradicional, que exige que los hombres sean fuertes, controlados e impasibles. Freud llamó a este fenómeno compulsión a la repetición, la tendencia humana a revivir dinámicas emocionales pasadas en las relaciones actuales. Aunque sean dolorosas, estas repeticiones aportan una falsa sensación de seguridad. El sufrimiento conocido es más tolerable que el desconocido. Si tu marido creció en un hogar donde el afecto era escaso, donde el silencio era la norma y las emociones se reprimían, es posible que esté reproduciendo inconscientemente este modelo, no porque quiera hacerte daño, sino porque es lo que le parece normal, lo que ha aprendido como forma de estar en una relación.
Entender esto no justifica el comportamiento. No significa que debas tolerar el distanciamiento o el desinterés, pero despersonaliza el dolor. Cuando te das cuenta de que su distanciamiento no tiene que ver contigo, no es un rechazo a la mujer que eres, sino una reacción a conflictos internos, viejos recuerdos, heridas no curadas, ganas un espacio emocional precioso. Dejas de sentirte culpable, abandonada, insuficiente. Y en este espacio puedes empezar a actuar con más lucidez, con más autoridad emocional. Una forma práctica de aplicar esta comprensión es observar los patrones de comportamiento. Pregúntese, ¿cuándo se cierra exactamente? ¿Es cuando hablas de sentimientos? ¿Cuando mencionas el futuro del matrimonio? ¿Cuando hay tensión en la familia? Anote mentalmente estos desencadenantes. Son pistas de lo que se está activando en su inconsciente. En lugar de enfrentarte a él directamente, lo que puede disparar aún más sus defensas, intenta crear un entorno de seguridad psicológica. Freud decía que el inconsciente solo se abre cuando se siente seguro, cuando no hay amenaza de juicio o presión. Las pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Un ligero toque en el brazo al pasar, un recuerdo entrañable del pasado. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a esa playa en el 98? O simplemente sentarse a su lado en silencio, sin exigir diálogo. Estos gestos sutiles dicen sin palabras: aquí no tienes que defenderte, puedes ser quien eres. No tienes que analizarlo como un terapeuta, pero puedes convertirte en un observador atento de su dinámica emocional. Y con ello, transformar la relación en un espacio donde el inconsciente pueda emerger poco a poco a la luz, no para ser juzgado, sino para ser comprendido. Porque el camino de vuelta al afecto a menudo no comienza con la exigencia, sino con la paciencia. No con la exigencia, sino con la presencia. Un error común y profundamente humano cuando una pareja se vuelve distante es aumentar la demanda de atención. Empiezas a pedir más, a buscar más contacto, a mostrar más afecto, a intentar forzar la intimidad que antes existía de forma natural. Todo con la sincera esperanza de reconquistar el vínculo, de traer de vuelta al hombre que antes te miraba con interés, con complicidad. Pero según Sigmund Freud, este tipo de reacción, por bien intencionada que sea, puede tener exactamente el efecto contrario al deseado. Freud veía el deseo humano como algo paradójico. A diferencia del amor romántico idealizado, el verdadero deseo no florece en la plenitud, la seguridad o la disponibilidad total. Nace de la falta, de la distancia, de lo que no se dice, de lo que queda en suspenso. Cuanto más accesible, previsible y constante, se vuelve algo o alguien, menos despierta el deseo. Por eso Freud distinguía entre amor y deseo. El amor puede sostenerse con la rutina, pero el deseo necesita misterio, tensión, algo que aún no se ha conquistado del todo. Cuando te vuelves demasiado presente, emocionalmente disponible y predecible, corres el riesgo de caer en lo que Freud llamaría el objeto familiar, alguien tan conocido, tan seguro, tan integrado en la rutina que pierde su encanto. Dejas de ser una persona deseada y te conviertes en una función, la esposa, la cuidadora, la encargada de la casa, la familia. Y en el proceso, el elemento erótico, la fascinación psíquica, pueden desvanecerse. El hombre que ignora a su mujer puede estar reaccionando inconscientemente a este sentimiento de que la relación ha perdido el elemento de deseo. No necesariamente ha dejado de amarla, pero puede haber dejado de desearla, no por falta de atracción física, sino por falta de tensión emocional, misterio y sorpresa. Irónicamente, tu intento de acercarte con más afecto, más exigencia, más insistencia, puede reforzar esta percepción de banalidad. Parece una paradoja, pero es una ley psicológica. Cuanto más persigues, más alejas el deseo. La solución, pues, no es perseguir, es retirarse estratégicamente. Esto no significa abandonar la relación, vengarse o castigarla con la indiferencia. Significa reintroducir el misterio. Significa dar un paso atrás, no con ira, sino con dignidad, con autoestima. Freud creía que el deseo solo puede renacer cuando hay un espacio, un vacío, una ausencia que despierta la curiosidad, el recuerdo,
La pregunta, ¿qué le pasa? ¿Por qué ya no está tan disponible? Esto puede manifestarse de varias formas prácticas. Dedícate a un nuevo hobby. Pintar, estudiar un idioma, tocar un instrumento. Cultiva amistades que alimenten tu identidad fuera del matrimonio. Viaja con amigos, únete a grupos, ve al teatro, lee libros que te desafíen a pensar. Hable menos de los problemas del matrimonio y más de lo que está experimentando, sintiendo y descubriendo. Demuestra naturalmente que tu vida tiene valor, profundidad y movimiento más allá de él. Freud diría que estás reafirmando tu sano narcisismo, la capacidad de quererte a ti misma, de valorarte, de desearte, incluso dentro de una relación duradera. Y esto es exactamente lo que despierta el deseo en la otra persona, no la dependencia, sino la independencia emocional. Cuando se dé cuenta de que ya no estás atrapada en su búsqueda de validación, de que tu autoestima no depende de su atención, algo puede cambiar. Puede que empiece a mirarte con otros ojos, no porque le hayas manipulado, sino porque el deseo humano se siente atraído, por naturaleza, por lo que no está completamente a su alcance, lo que requiere esfuerzo, descubrimiento, movimiento. Esto no es un juego, es una reafirmación de la identidad. Y a menudo es la única forma de que la otra persona vuelva a verte, no como una certeza, sino como una posibilidad. Uno de los conceptos más poderosos y revolucionarios desarrollados por Sigmund Freud es el de transferencia. Descubrió que en cualquier relación íntima, especialmente en terapia, pero también en el matrimonio, las personas tienden a proyectar en su pareja actual sentimientos, deseos, miedos y expectativas de relaciones pasadas. Estas proyecciones proceden principalmente de la infancia. Figuras como el padre, la madre, los hermanos o los cuidadores dejan profundas marcas en la estructura emocional, y estas marcas siguen influyendo en nuestra forma de relacionarnos en la edad adulta. En los matrimonios duraderos, la transferencia no es una excepción, sino una regla invisible. Puede que tu marido te vea inconscientemente, no como la mujer que eres hoy, sino como una figura del pasado, tal vez la madre dominante, la profesora dominante, la exmujer controladora o incluso una figura de poder a la que le enseñaron a desafiar o temer. Del mismo modo, puede que le estés trasladando al padre ausente, al ex que te engañó o a la imagen idealizada de un marido perfecto que, en realidad, nunca existió. Cuando te ignora, puede que no sea a ti a quien ignora, sino a la imagen inconsciente que ha proyectado en ti. No está reaccionando ante tu verdadero yo, sino ante un fantasma del pasado que habita en su mente. Y esto cambia por completo la forma en que puedes interpretar y responder a este comportamiento. La clave aquí es tomar conciencia de la transferencia. En lugar de reaccionar a su distanciamiento como si fuera una verdad absoluta, como si actuara por desafecto o indiferencia, pregúntate, ¿está reaccionando a algo que yo represento para él y no a lo que realmente soy? Al exigir atención, mostrar preocupación, querer resolver problemas, ¿estoy activando una figura en mí que él ha aprendido a evitar o temer? Freud utilizó la transferencia en terapia como herramienta curativa. Sabía que cuando el paciente proyectaba sentimientos en el terapeuta, esto revelaba conflictos internos no resueltos. Y al sacar esto a la luz, era posible trabajar en esos conflictos. Lo mismo se puede hacer en el matrimonio, no como terapeuta, sino como pareja consciente. Puedes utilizar la transferencia para transformar, no para sufrir. ¿Cómo puedes hacerlo? Creando nuevas experiencias emocionales. Si él te ve inconscientemente como una coleccionista, empieza a mostrarte como una aliada. Si te ve como un controlador, muéstrate como alguien que respeta su autonomía, que valora su espacio. No se trata de fingir, sino de ofrecer una nueva versión de ti misma, una que desafíe la proyección que él arrastra. Los pequeños cambios de actitud pueden romper el ciclo de proyección. Por ejemplo, en lugar de decir, tienes que escucharme, nos estamos distanciando, di algo como, he notado que estás más reservado. Si quieres hablar, aquí estoy, sin presiones. O en lugar de insistir en resolver un conflicto en el acto, di, dejémoslo así por ahora. Si quieres volver más tarde, te escucharé. Estas sencillas frases tienen un poder enorme.
desarman la defensa inconsciente. Cuando se dan cuenta de que no intentas enfrentarte a ellos, controlarlos o pedirles cuentas, la proyección empieza a perder fuerza. Empiezan a verte no como una figura del pasado, sino como alguien nuevo, diferente, imprevisible y, por tanto, más interesante. Por tanto, la transferencia no es un obstáculo, es una oportunidad. Comprendiéndola puedes reprogramar gradualmente la dinámica relacional, no con fuerza, sino con sutileza, no con presión, sino con presencia, y con el tiempo puede que él empiece a verte no como un personaje del pasado, sino como una mujer real, compleja y viva, digna de deseo y respeto. Freud escribió poco directamente sobre el envejecimiento, pero su teoría de la estructura de la mente, el id, el ego, yo y el superego, ofrece ideas profundamente relevantes para comprender lo que le ocurre a un hombre en la mediana edad y más allá. Los hombres de más de 50 años se enfrentan a menudo a una crisis existencial silenciosa, la pérdida de vigor físico, la jubilación, un cambio de rol social, la sensación de que el tiempo se acaba. Todo ello puede desencadenar ansiedad, melancolía, depresión y a menudo un retraimiento emocional, un retraimiento que suele manifestarse como indiferencia, silencio o ausencia de afecto. El marido que ignora a su mujer puede no estar rechazando el matrimonio, sino enfrentándose al peso de cambios profundos. Puede estar enfrentándose al miedo a envejecer, a la pérdida de identidad ligada al trabajo o al sentimiento opresivo de que su vida ya ha pasado. Freud diría que en estos momentos de transición, el superyo, el órgano interno que representa la moral, la crítica y la norma de perfección, puede volverse especialmente opresivo. Empieza a juzgarse a sí mismo con dureza. Ya no sirvo. He perdido mi utilidad. Ya no soy valioso. Esta autocrítica puede ser tan dolorosa que prefiere aislarse, ocultar su vergüenza, para no mostrar lo que siente como debilidad. Y el silencio, en este contexto, es una defensa psíquica. Se cierra no para herirte, sino para protegerse de su propio dolor. Es una forma de decir, no quiero que me veas así. Y a menudo ni siquiera tienen palabras para explicar lo que sienten. Solo vacío, cansancio existencial, la sensación de que lo mejor ha quedado atrás. Aquí, tu trabajo no es arreglarle o forzar un cambio, es dar testimonio de su dolor sin juzgarlo. Freud valoraba profundamente la escucha empática como herramienta de curación. Sabía que el simple hecho de ser escuchado, sin criticar, sin intentar encontrar una solución inmediata, a menudo ya tiene poder terapéutico. Puedes decir algo como, sé que esta etapa de la vida no es fácil, están cambiando muchas cosas. Si quieres hablar, aquí estoy, no para arreglarlo, solo para escucharte. Estas sencillas palabras tienen un peso enorme. Dicen, veo tu dolor, no estás solo, tu presencia sigue importando, aunque no estés bien. Además, puedes animar alegremente a realizar actividades que ayuden a reconstruir el sentido de la vida. Freud creía que los seres humanos necesitan pulsiones creativas, lo que él llamaba eros, la fuerza vital que impulsa la vida, el arte, el amor y la construcción. Cuando estos impulsos están bloqueados, la psique entra en un estado de estancamiento, pero cuando se activan, aunque sea tardíamente, se produce una renovación psíquica. Sugieras impresiones, un curso de pintura, el voluntariado para una causa que le interese, un proyecto con los nietos, un viaje con amigos o incluso la terapia. Freud veía la terapia no como un signo de debilidad, sino como un acto de valentía, un movimiento para reconocerse, reorganizarse, reinventarse. Cuando un hombre redescubre el sentido, cuando siente que todavía puede contribuir, que todavía es capaz de aprender, de sentir emociones, de crear, el vínculo afectivo tiende a recalentarse de forma natural. No tiene por qué ser el mismo hombre que era hace 30 años, pero puede ser un hombre nuevo, más maduro, más consciente, más conectado consigo mismo. Enfrentarse a los fantasmas del envejecimiento no es negar el dolor del paso del tiempo. Se trata de reconocerlo, acogerlo y seguir adelante con dignidad, y es a menudo en este camino de reconstrucción donde el amor renovado encuentra espacio para volver. Freud veía los rituales no como meras repeticiones,
sino como estructuras simbólicas esenciales para mantener el orden en el mundo emocional. En medio del caos de deseos, conflictos y ansiedades, los rituales aportan previsibilidad, seguridad y sentido. Son como puntos de anclaje en la corriente de la vida psíquica. En el matrimonio, sobre todo después de décadas de convivencia, los pequeños rituales cotidianos, tomar café juntos, darse las buenas noches con un beso, pasear de la mano el domingo o simplemente sentarse en el sofá después de cenar, no son detalles irrelevantes. Son actos simbólicos de amor, gestos que, repetidos a lo largo del tiempo, construyen y mantienen el vínculo afectivo. Cuando estos rituales desaparecen, el vínculo se debilita no bruscamente, sino poco a poco, como una planta que deja de regarse. El silencio crece, la intimidad se desvanece y la pareja empieza a vivir junta, pero no a cohabitar. El problema no es solo la falta de diálogo, sino la pérdida del simbolismo cotidiano, del lenguaje no verbal que dice, tú importas, te elijo, cada día. Pero cuidado, no se trata de forzar rutinas, imponer horarios o exigir la vuelta a los hábitos como si fuera una tarea a cumplir. Eso sonaría artificial, incluso mecánico. Se trata más bien de reactivar el simbolismo que hay detrás de esos gestos. Freud diría que cada pequeño acto cotidiano encierra un significado inconsciente. Un ligero toque en el hombro al pasar, una nota cariñosa en la nevera, un cumplido espontáneo, hoy estás muy guapa. Todo esto es el lenguaje del afecto. Es una forma de decir sin palabras, sigo viéndote, sigo aquí. La belleza de estos rituales reside en su sencillez. No tienen por qué ser grandiosos. No requieren viajes, regalos caros o declaraciones dramáticas. Solo requieren presencia, intención, un recuerdo emocional. Puedes sugerir con ligereza y sin ser insistente la vuelta a un hábito significativo. Me he acordado de nuestra costumbre de tomar el té por la tarde. ¿Qué tal si volvemos a hacerlo, los dos solos como antes? O simplemente prepare el té y coloque la taza a su lado con una sonrisa discreta, no como un recordatorio de que ha fracasado, sino como una invitación silenciosa. Estoy aquí, y me acuerdo de nosotros. Estos gestos recrean el sentimiento de compañerismo. Dicen, a pesar del tiempo, los cambios, los silencios, sigo eligiendo este vínculo. Y a menudo esto es exactamente lo que desencadena una auténtica respuesta emocional en la otra persona, no por obligación, sino por un movimiento interno. Freud sabía que lo simbólico tiene poder curativo. Un ritual recuperado no es solo un hábito reanudado, es un reencuentro con el afecto. Es la reconstrucción de un espacio compartido donde el amor no necesita ser explicado, solo experimentado. Y cuando estos pequeños rituales vuelven, aunque sea de forma intermitente, algo cambia. El silencio deja de ser una barrera y puede convertirse en un silencio acogedor, el que existe entre dos personas que se sienten seguras, incluso sin hablar. Restablecer el ritual no es volver al pasado, es honrar la historia que habéis construido y al mismo tiempo dejar espacio para un nuevo capítulo, en el que el amor no se grita, sino que se susurra, todos los días, con gestos pequeños pero profundos. Freud solía decir algo aparentemente sencillo, pero de enorme profundidad. Donde estaba el yo, tiene que llegar el yo. En otras palabras, para que haya una verdadera transformación en la vida, en el amor, en la psique, el yo debe fortalecerse. La conciencia, la autocomprensión y la capacidad de elegir deben tomar el relevo de los impulsos ciegos, las reacciones automáticas y el sufrimiento repetitivo. Y esta transformación no empieza con la otra persona, empieza por ti. Muchas mujeres, cuando son ignoradas por su marido, entran en una silenciosa crisis de identidad. La pregunta no es solo ¿por qué me trata así?, sino ¿no soy más guapa, interesante, deseable, querida? Estas preguntas no surgen por vanidad, sino por un instinto humano básico, querer ser reconocido. Y cuando ese reconocimiento desaparece, sobre todo de alguien con quien se ha compartido la vida, puede parecer que la propia identidad se desmorona. Pero según Freud, la respuesta a este dolor no está en él, está en ti, no en el esfuerzo por recuperarle, por cambiarle,
por demostrar tu valía. Está en el valor de mirar hacia adentro. Cuidar de tu subjetividad, tu vida interior, tus deseos, tu sentido de la existencia. Cuidar de tu subjetividad no es egoísta. Es una condición básica para cualquier relación sana. Freud creía que solo quien se conoce a sí mismo, solo quien tiene un yo fuerte, puede amar de verdad, no por necesidad, dependencia o miedo a la soledad, sino por libre elección. Cuando te entiendes a ti mismo, cuando reconoces tus propias sombras, tus deseos reprimidos, tus heridas sin cicatrizar, dejas de proyectar la responsabilidad de tu felicidad en los demás. Y es precisamente entonces cuando algo cambia en la relación, no porque te hayas esforzado por complacer, sino porque te has reconstruido a ti mismo. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Empieza con pequeños pero poderosos actos de autoría sobre tu vida. Acude a un consejero, no como signo de debilidad, sino como acto de valentía. Escribe en un diario. Escribe lo que sientes, lo que quieres, lo que lamentas. Lee libros que cuestionen tu forma de pensar. Cultiva deseos que no tengan nada que ver con el matrimonio. Un viaje, un curso, un jardín, un grupo de arte. Vuelve a escuchar música que te llegue al alma. Baila solo en la cocina. Vuelve a conectar con amigos que has descuidado. Recuerda quién eras antes de ser esposa, madre o cuidadora. Freud veía el narcisismo no como vanidad, sino como amor sano por uno mismo, una base esencial para amar a los demás. Cuando te valoras, cuando demuestras que tu vida tiene profundidad más allá de él, ocurre algo inevitable. Él se ve obligado a verte con otros ojos, no porque le hayas manipulado, sino porque vuelves a ser una presencia viva, deseante, imprevisible. Y eso no garantiza que él cambie, pero sí garantiza que tú has cambiado. Y es este cambio interno el que lo transforma todo. Porque al final, ya no dependes de que él te reconozca para sentirte completo. Ya te reconoces a ti mismo. Y cuando eso ocurre, su silencio pierde el poder de herirte. Te quedas en la relación no por miedo a estar sola, sino por elección. Y si un día vuelve a mirarte, no será para ver a una mujer mendigando atención, sino a una mujer que, incluso en silencio, brilla desde dentro. Cuidar tu subjetividad no es el último recurso, es el primer paso y el más importante. El amor, según Freud, nunca es estático. No es un estado fijo, un sentimiento que se alcanza y se mantiene para siempre. El amor es un proceso, un campo dinámico de fuerzas, deseos, conflictos, proyecciones y reconstrucciones. Es algo que hay que cultivar, revisar, comprender, incluso y especialmente, cuando parece haberse perdido. Cuando tu marido te ignora, no tiene por qué ser el final. Puede ser un síntoma de distanciamiento, pero también puede ser un signo de transformación. Una oportunidad para profundizar, para mirar con más valentía lo que ocurre dentro de él, dentro de ti y entre los dos. Las 7 acciones que repasamos en este vídeo: reconocer el silencio como síntoma, comprender el papel del inconsciente, no reaccionar con avidez afectiva, utilizar la transferencia en tu beneficio, enfrentarte a los fantasmas del envejecimiento, restaurar los rituales con simbolismo y, sobre todo, cuidar primero de tu subjetividad, no son fórmulas mágicas. No prometen que vuelva a quererte de la misma manera que antes, porque el pasado no vuelve. Pero estas acciones son caminos hacia una relación más consciente, más madura, más verdadera. No tienes por qué aceptar el abandono emocional, pero tampoco tienes que perderte en un intento desesperado de recuperar lo que fue. El verdadero amor, en la madurez, no es pasión ciega ni dependencia. Es una elección diaria. Es el valor de mirar lo que duele, en él, en ti, entre vosotros, sin renunciar al vínculo pero sin anularte. Y a menudo es precisamente en el silencio, en el aparente vacío, donde nace la posibilidad de un nuevo comienzo. Un comienzo no basado en la ilusión de la perfección, sino en la aceptación de la complejidad humana, en la constatación de que amar de verdad es caminar juntos incluso cuando el camino es oscuro. Si este vídeo te ha conmovido, si te ha hecho sentir visto, escuchado, menos solo en este proceso, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tal vez un amigo, una hermana,
Un vecino que también camina en silencio junto a alguien que ya no habla, porque nadie debería tener que enfrentarse a este dolor sin saber que hay un significado en él y caminos que seguir. Y suscríbete al canal para más reflexiones profundas sobre el amor, la psique, el envejecimiento y las relaciones con sabiduría. Porque cuando tienes 50, 60, 70 o más años, no estás fuera de la historia, estás en el centro de ella, y tu amor, tu vida, tu subjetividad siguen importando, y mucho. Hasta el próximo encuentro, con respeto, empatía y verdad. Si esta reflexión te ha hecho sentido, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.